Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Espero que les haya ido bien en el desarrollo del ejercicio de la sesión anterior, que lo tenemos aquí, que es el desarrollo de cuadro comparativo entre neoliberalismo y proteccionismo. De igual manera, pues que el video nos haya ayudado también a clarificar cositas. La idea es que hoy ya vamos como a aterrizar rápidamente la socialización de este. Entonces, pues vamos a arrancar. A nivel general, pues evidencié que hubo compromiso en el desarrollo de la actividad. Son muy pocas como cosas que había que le hice observación a cada uno a medida que iba enviando los correos. Entonces, pues ya cada quien tiene su observación. La idea es que efectivamente pues lo tengamos en cuenta para próximos ejercicios, ¿vale? Entonces, chicos, ya sabemos que básicamente el sistema que se está imponiendo desde el siglo XIX es directamente el capitalismo. El neoliberalismo es el avance de este sistema, es la transformación. Cuando hablamos de liberación, que algunos me hablaban de políticas de avance de doctrina liberal, pues cuando hablamos de liberalismo estamos hablando a nivel económico y a nivel político. En este caso, el liberalismo político no es lo mismo que el liberalismo económico, para que lo tengamos en cuenta. Liberalismo económico es donde se apoya la idea de que la economía marche, o sea, lo que decía Adam Smith, que la mano invisible del mercado sea quien mueva la economía, que el Estado no se intervenga en ningún momento entre los procesos de oferta y demanda que hay en el comercio internacional. ¿Listo? Entonces quiere decir que si la papa ahorita está cara, entonces que el Estado no empiece a establecer ninguna leyes para regular esos precios, sino que el solo mercado establezca sus dinámicas, que solamente el Estado termine siendo como el mediador frente a las situaciones que ocurren y además pues que se encargue solamente lo que es promulgar leyes pues de cierta manera las relaciones que debe establecer con los ciudadanos directamente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del origen, algunos me empezaron a nombrar siglo XIX, me empezaron a nombrar los años 30, los años 80. Chiquis, liberalismo existe más o menos desde el siglo XVIII, que es donde les digo que empieza a surgir lo de las primeras teorías capitalistas. En el siglo XIX es cuando vemos que el capitalismo está muchísimo más fuerte. Pero entonces cuando hablamos ya directamente de la teoría neoliberal, ya estamos arrancando sobre la teoría que estableció Milton Friedman con la Escuela de Chicago, cuando se establece directamente con las políticas de Augusto Pinochet. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, que hasta 1974, que están las dictaduras, desde ahí se empieza ya a generar ese modelo y que se empieza a aplicar posteriormente, ¿vale? Estamos hablando de que este modelo genera la parte de la privatización de todo lo que era antes del Estado, ¿sí? Cuando hablamos de mercantilismo, sí, efectivamente estamos hablando de que nace el primer asomo de mercantilismo lo vemos durante la época de la conquista de América porque cada país buscaba proteger lo que estaba produciendo, ¿listo? Porque al tener mayor producción de eso, de un bien o un servicio que no tienen los demás, pues obtenía muchas más ganancias. España en ese momento fue auge total con la parte de la explotación de oro que estaba sacando de aquí de América y efectivamente o sea, no permitía que muchos artículos de oro que se estaban fabricando en otras partes del mundo ingresaran a precios más bajos, ¿sí? Además porque el precio del oro era básicamente lo que predominaba en la época. Entonces, digámoslo así, que así España logró mantener su auge, medidas proteccionistas para su propia economía. Lo que se producía en España no se volvía nuevamente a importar en ese momento. ¿Listo? Entonces sí, tenemos inicio siglo XX del uno y siglo XX para la parte de neoliberalismo y tenemos ya la parte del siglo XVI y siglo XX nuevamente que se retoma para la parte del mercantilismo. El papel del Estado, entonces ya vemos que el Estado es en el neoliberalismo es más de mediador, como ya lo había dicho, mientras que en la parte de proteccionismo el Estado es protagonista, en tanto que busca satisfacer las necesidades, o sea que todos los recursos se centran en el Estado para él después distribuirlo entre los ciudadanos. Bien sea en forma de subsidios o de otras, o de garantía de gratuidad en derechos básicos. En las empresas, pues básicamente tienden a privatizarse dentro del neoliberalismo. Dentro del proteccionismo, pues se mantiene, se orienta para que las empresas sean del Estado. En el territorio estamos viendo pues que cuando hay efectivamente competitividad y cuando hay empresas privadas hay mucha más inversión y mucho más juicio, digámoslo así, con vigilar para dónde se van los recursos y se invierte y se optimiza mucho más rápido. Cuando estamos hablando de la parte del proteccionismo, del Estado, pues básicamente es un poco más lento.
hay algo que es la burocracia y son todas las instituciones y todos los procedimientos que hay que seguir para que un proyecto o el dinero que se va a invertir en un proyecto pues efectivamente sea eficiente. Entonces, de esta manera hace que el proceso sea mucho más lento como lo establece la persona que realizó este cuadro comparativo. En el caso de los derechos humanos, pues tenemos que los estados neoliberales, eh, estados neoliberales y estados proteccionistas. Acá voy a hacer de una vez la comparación. Les había escrito algunos que como que colocamos a veces que el uno es el malo y el otro es el bueno o el otro es el bueno. Así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, tratemos de que en política las cuestiones sean con un análisis un poquito más crítico, ¿vale? Hay sistemas neoliberales, ¿sí? Que efectivamente tienen un sistema de gobierno que se enfatiza en ampliar y inyectar el comercio, pero asimismo trata de proteger también derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en el proteccionismo tenemos gobiernos que bajan y limitan muchísimas libertades para poder establecer su poder de controlar tanto lo político como lo económico. Entonces, digámoslo así, que tratemos de no hacer esos análisis de bueno o malo, sino que tratemos de revisar bien cada una de las perspectivas que nos ofrece cada uno de los sistemas. ¿Listo? En esta parte pues estamos viendo que parte de lo que viene a ser el pago de mano de obra, con el liberalismo pues como el Estado no regula, pues hay muchos derechos que terminan pasándose por alto. Y en el caso del proteccionismo pues nos ocurre igual. Ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita con el coronavirus, ustedes se dan cuenta que el Estado ha empezado a establecer ciertas medidas que nos ayudan, digámoslo así, a tratar de sobrellevar la situación. Se supone Colombia desde el año 1990 con el gobierno de César Gaviria, pues estableció como un gobierno que abre sus puertas hacia el comercio, tiene políticas neoliberales. Entonces, a partir de ahí, muchos servicios o muchos derechos, mucho de lo que era considerado derecho se empezó a perder. Entonces, tenemos, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿sí? Si tú no tienes con qué pagar o si eres parte del CISBEN, no vas a recibir los mismos servicios de lo que recibe una persona que tiene la medicina prepagada, por ejemplo. Y mientras que en el proteccionismo vemos en el caso de China, donde en 10 días se construyó un hospital, pero pues tiene que ver bastante con que es el Estado quien dirigencia directamente los recursos y efectivamente garantizó todos los derechos, en este caso a sus ciudadanos. O garantizó este derecho a la salud en ese momento, pero ustedes saben que hay muchos otros derechos que no reconoce el Estado chino, por ejemplo. Entonces, entre las semejanzas son modelos económicos, digámoslo así, que ambos hacen parte del sistema capitalista actualmente, eh, y hay muchas otras cosas, algunos no me escribieron nada porque no veían semejanzas, entonces, ojo, ahí vamos revisando. ¿Listo? Chiquis, hasta aquí esta parte. Vamos entonces con el caso del proceso de la apertura económica aquí en Colombia. Eh, Vamos entonces en esta parte. ¿Listo? Cuando hablamos de apertura económica en Colombia, vamos a hablar de un hecho muy importante, que fue la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Por qué es importante? Porque hacia 1974 ya aquí en Latinoamérica se habían impuesto las políticas neoliberales directamente por la Escuela de Chicago en Chile. Y entonces estamos viendo de cierta manera cómo del 74 al 89 ocurre algo fundamental y es que la caída del muro de Berlín, eso que demuestra. Después de la Segunda Guerra Mundial había quedado dividido Alemania Oriental y Occidental, ¿listo? Entonces Alemania Occidental era todo el modelo capitalista, Alemania Oriental la estamos viendo con un modelo socialista, ¿sí? Que era lo que controlaba Rusia en su época. En 1900, desde los años 80 empezó la Unión Soviética a caer en crisis y efectivamente esa crisis llevó a que esa división de Alemania pues efectivamente se rompiera. ¿Sí? Entonces, ¿quién quedó ganando? El capitalismo. En este caso, estamos viendo cómo el capitalismo comienza a impulsar todos los modelos que se impusieron durante esa época y el modelo neoliberal es uno de los que empieza a fomentarse, ¿listo? Después de la caída de guerra, del muro de Berlín, estamos hablando de lo que se denomina ahorita el proceso de globalización. Con esa globalización, entonces estamos viendo que definitivamente ya no hay fronteras entre los países. Listo, el capitalismo comienza a ahondar en todas partes. Si bien ahorita aún tenemos países que tienen el corte socialista, pues definitivamente vemos que son países que no se han podido aislar del mercado y que de cierta manera tienen cierta dependencia con otros países. Tenemos el ejemplo de Cuba y su dependencia directamente con Rusia actualmente, la dependencia que tuvo con Venezuela. Entonces, pues vamos hasta ahí. Entonces vemos en política neoliberal
con lo que se impone en Chile durante la dictadura, caída del muro de Berlín, donde el capitalismo termina predominando, y ahora vamos aquí al contexto colombiano, en donde estamos hablando de las modificaciones que se estaban haciendo al propio gobierno y a la misma constitución. Ahora, si nos dicen cuándo inició el neoliberalismo, la apertura aquí económica en Colombia, la Constitución lo plantea, pero realmente inicia en el año 1990, cuando el presidente César Gaviria Trujillo empieza a establecer las propuestas de apertura económica para impulsar en ese momento la economía del país. ¿Listo? Se supone que hay una carrera entre países desarrollados y subdesarrollados. Nosotros estamos dentro de los sub. Entonces se supone que esas políticas de esa época eran para poder llevar a Colombia al desarrollo. ¿Listo? Entonces hay que tener pendiente eso. Eh, de igual manera también es súper necesario empezar a mirar la manera como se empieza a analizar esta apertura económica en un contexto en el que estábamos en pleno conflicto. Ya hemos hablado de la parte de todo lo que estábamos viviendo con la parte del narcotráfico, ¿vale? En ese momento empezamos a tener también más apoyo de Estados Unidos dentro de la parte militar. Chicos, entonces, tenemos, más rápidamente lo vamos a trabajar. Entonces, en última, los beneficios de la apertura económica es que genera empleo, pues las empresas multinacionales, digámoslo así, que buscan mercados que ofrezcan mano de obra a menor precio. Entonces, digámoslo así, que Colombia, de cierta manera, a pesar de las regulaciones laborales que tiene, es un mercado que se ofrece para ello. También permite entrada a las empresas multinacionales, lo que genera de cierta manera también garantías para estas empresas, en tanto que pues eh, obtenemos más ganancias, lo que decíamos con los primeros capitalistas, en la mano de obra es donde más ganancias se obtiene. ¿Listo? Chin, chin, chin. Listo. Bueno, los otros beneficios entonces es que se establecen aranceles comunes. Esto es CAN, que es uno de los tratados de cooperación que ha establecido Colombia con otros países. La cuestión aquí en la parte del CAN, ¿cuál es? Pues que efectivamente estamos viendo que a nivel latinoamericano estos tratados funcionan, pero cuando estamos diciendo países subdesarrollados a competir con países potencia como China, Estados Unidos o países europeos, estamos viendo que estamos en desventaja. Entonces, estos acuerdos o tratados de cooperación a nivel internacional, donde decimos, bueno, vamos a comercializar estos productos y hacemos tratados y tú me cobras menos arancel y yo, bueno, esas negociaciones funcionan dentro de países latinoamericanos, no ha funcionado para ninguno de estos países cuando hacen tratados con países que están a la vanguardia a nivel económico y sobre todo de tecnología. Eh, Básicamente lo que tratan de hacer es que los países tratan de modificar también sus leyes para poder acceder a esos tratados de cooperación. En la parte de beneficios, pues se abre el panorama para los inversionistas. Hay aumento de productividad y en modernización de las entidades vinculadas al comercio exterior, en la disminución de costos de transacción gracias a la mayor eficiencia de las relaciones y operaciones y procedimientos. El sistema bancario aquí es fundamental para cuando estamos haciendo todos estos procesos de apertura económica. No obstante, para el año 89, habían bastantes bancos que hacían parte del Estado colombiano y estos se vendieron. Efectivamente, lo que vemos es que Colombia en ese caso tuvo una pérdida abismal porque ustedes saben las ganancias que se generan directamente del sistema bancario. Eh, pues básicamente trataron de reducir la inflación. Normalmente los niveles de inflación, el máximo repunte es del 8%. Durante los años 90 estábamos en unos niveles de inflación desde el 18 hasta el 20%. Entonces, digámoslo así, que de cierta manera permitió también balancear eso, que es lo de los niveles de inflación que se manejaban. Las exportaciones de cierta manera aumentan, pero desafortunadamente es desde la parte agrícola. A inicios de los años 90 era lo que más exportaba y generaba ganancias. Ahora, no es lo mismo importar lo que hacíamos de ejemplo, una manzana que un celular. Entonces, las ganancias no fueron tantas. Y ahora la situación se complejiza cuando estamos viendo que estamos importando ya incluso nuestros productos que acá se pueden producir fácilmente. Bueno, las desventajas es que prácticamente la manera como se maneja la economía en nuestro país no es la mejor, no hay inyección al campo, que es lo que más nos está produciendo en este momento, y pues efectivamente eso genera
que se generen otros negocios, los conflictos que se están dando